Hola, sean bienvenidos a esta actividad webinar organizada por la empresa SEACA y por la revista Calderas, Guía del Usuario en la Industria de Comercio. En esta ocasión me corresponde a mí ser el conferencista eh, del artículo seleccionado por los lectores de la revista, y también cabe destacar que le agradecemos mucho al ingeniero Carlos Lazarte por la oportunidad que nos ha prestado para poder ser participantes de este webinar como instructores. Eh, este artículo que veremos a continuación corresponde al tema de calderas, emisiones y la capacitación de los operadores. Y paso precisamente a presentarme. Eh, Soy el ingeniero Francisco Ruiz Fallas, laboro para la empresa Kemia Ingeniería y Tecnología Ambiental en Costa Rica, y hoy me corresponde ser el conferencista en este tema. Eh, Corresponde precisamente al artículo seleccionado por los lectores de la revista Calderas, Guía del Usuario de la industria, en la Industria y Comercio, denominado Calderas, Emisiones y la Capacitación de los Operadores. Uno puede preguntarse primero por qué son importantes las calderas, y resulta que la caldera de combustión es el equipo más utilizado para proveer vapor a la mayoría de instalaciones humanas alrededor del mundo. Proveer vapor para muchos propósitos, tanto para cocción, desinfección, eh, para calentar en general, ¿verdad? Y es que uno puede encontrar calderas prácticamente en todas las instalaciones: hospitales, hoteles, centros de enseñanza, industria de alimentos, industria petroquímica, industria de manufactura en general, plantas de concentrado para animales, etcétera. Entonces, este tipo de situación hace que, al ser la caldera un equipo tan común en la industria humana, eh, su comprensión, su buen desempeño, su buena operación se vuelven importantísimos por muchos motivos. Motivos tanto energéticos, de eficiencia energética, de control del impacto ambiental, de seguridad humana, de optimización de costos. Todo eso hace que la caldera entonces esté vinculada a causas para no solamente comprenderla, sino saber qué ocurre dentro de ella, conocer la relación que tienen emisiones, combustibles y operación en el interior de la misma. Si uno analiza América Latina, uno puede encontrar, precisamente como dice el título acá, un entorno con diferencias. Este entorno con diferencias prácticamente se debe a dos motivos: la legislación y la capacitación del personal a cargo de la caldera. La legislación, porque es cierto, nosotros tenemos en América Latina muchos países que tienen una legislación de vanguardia muy actualizada, muy adaptada a su realidad operativa, y junto a eso tienen personal que recibe no solo mucha capacitación, un personal que cumple un juego de requisitos importante para poder atender una caldera, mientras que otros países pues se alejan un poquito de esta situación. Bueno, es normal en una sociedad, bueno, en un área tan dispar como la nuestra. Pero a nivel empresarial, si yo quiero analizar, digamos, esta situación que tengo con la legislación y con la capacitación del personal, yo tengo que entender que solamente la capacitación del personal se puede gestionar para lograr un mejor desempeño de la caldera. Y eso es lo que a mí, como gerente, como ingeniero calderero, ingeniero de mantenimiento, como gestor ambiental, como encargado de la seguridad humana en una institución, me debe importar. Lo que yo tengo de primera mano. Y por eso uno tiene que hacerse la pregunta y respondérsela bien. ¿Por qué capacitarse en temas de calderas? ¿Para qué capacitarse en temas de calderas? Y uno más bien podría plantear la pregunta de una forma un poco distinta. O sea, eh, ¿qué pasa si
yo no tengo un personal debidamente capacitado para la operación de una caldera. Pues eso yo lo voy a ver manifestado, por ejemplo, en cosas como las que podemos señalar acá. Es un personal que hace prácticas empíricas que pues no tienen respaldo científico ni técnico. Eh, Tiene calderas mal operadas una empresa. Nuestro mantenimiento no es adecuado. Las instalaciones son deterioradas. Presentamos un gran riesgo humano para la operación de las calderas y también grandes costos operativos porque eh, todas esas condiciones hacen que sean equipos que consumen mucho combustible, eh, se dosifica de forma inadecuada, normalmente se sobredosifica o se desperdicia el tratamiento químico para el agua de la caldera, la operación, digamos, inadecuada de la caldera tiende a deteriorarla, a darle mucha fatiga en su estructura. Y todo esto puede repercutir exactamente en lo que nos está mostrando la imagen a la par. Un fallo mecánico importante, una explosión importante en el recipiente a presión de una caldera. Y esto ya así no solamente implica pérdida económica, sino implica también un riesgo humano muy grave. Por eso es que capacitar al personal de la caldera, que opera la caldera, es muy importante, digamos, nos ayuda a curar un montón de situaciones, a prever un montón de situaciones que pueden ser precisamente remediables desde antes que sucedan. Digamos, un personal que está capacitado para operar una caldera comprende qué ocurre dentro y cuáles son los riesgos de la misma. Y en esto uno tiene que comprender algo, digamos. A veces, eh, como digo yo, el personal financiero o de gestión ambiental, de seguridad humana, está más interesado, por ejemplo, en temas de costos, en temas de, por ejemplo, cumplimiento de legislación nada más, pero pasa por alto la operación de la caldera. O sea, ¿qué es realmente lo que está ocurriendo aquí para que yo pueda decir que puedo o no puedo cumplir cierta meta, digamos, de costos, cierta condición operativa para la legislación? Para muchas personas la caldera es, como dice aquí la frase que tenemos apuntada, simplemente es un equipo donde se quema combustible. Y el problema de que decir que es un equipo que simplemente quema combustible es incorrecto. La caldera prácticamente uno la podría considerar corazón energético de una empresa, de una industria. Y como corazón energético de la empresa, uno debería considerar también dentro de ella la importancia que tiene, no solo a nivel operativo, sino dentro del aspecto financiero, dentro del aspecto ambiental, dentro del aspecto de seguridad, dentro del aspecto gerencial. Para lograr una buena combustión, bueno, eso no se logra por arte de magia, no es algo que se da porque sí. Eso se, se tiene por una combinación de condiciones importantes. Y esa combinación de condiciones precisamente son este, la seguridad del personal y de las instalaciones, el control de impacto ambiental y también tal vez la que yo considero más importante porque es la que me condiciona las otras dos a mi criterio, el desempeño y la eficiencia de la caldera. Más adelante vamos a estar explicando el porqué de cada uno de estos puntos. De momento uno debe tener presente esto. Si yo tengo buen desempeño de caldera, logro buen control de impacto ambiental y cuento con excelentes condiciones de seguridad humana y para las instalaciones. Y uno tiene que entender aquí, bueno, hemos hablado de emisiones al inicio de la conferencia, ahora vamos a ver qué son las emisiones, a qué vamos a llamar emisiones dentro de este webinar. Y aquí me voy a valer un poquito de una definición que da el reglamento sobre emisión de contaminantes atmosféricos provenientes de calderas y hornos de tipo indirecto de Costa Rica, que dice lo siguiente. ¿Qué es una emisión?
toda expulsión a la atmósfera de sustancias líquidas, sólidas o gaseosas procedentes de fuentes de combustión fijas o móviles. Pero aquí en esta conferencia nos vamos a fijar en que para nosotros emisión van a ser las sustancias gaseosas. Y para ubicarlas con mayor facilidad, las sustancias gaseosas que van mezcladas en el humo de la caldera. De una forma más sencilla, de una forma más directa. Esas son las que nos van a interesar a nosotros. Y básicamente uno dirá, pero ¿por qué nos tienen que interesar las emisiones en el humo de la caldera? Porque al final de cuentas son nada más, es humo. Ok, es humo. Pero estas emisiones no son resultado de la casualidad. No se, volvamos a lo mismo, no ocurren porque sí. Las emisiones son indicadores de las condiciones de funcionamiento internas de la caldera. Nos indican cómo anda la combustión de la caldera. Entonces, conociendo un poco las condiciones de emisión, yo puedo realizar un breve diagnóstico de más o menos qué está ocurriendo dentro de la caldera a nivel de condiciones de combustión. ¿Qué está pasando en la cámara de combustión de la caldera? Y uno puede pensar entonces, bueno, si tengo emisiones, ¿cuáles son las emisiones que yo tengo que estar controlando? Bueno, a nivel internacional, las emisiones más importantes para el control en calderas son cuatro, que tenemos aquí en imagen precisamente, que son precisamente dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, óxido de carbono y partículas suspendidas. Y uno dirá, ¿por qué tenemos esta selección? ¿Por qué son estas cuatro y no otras? Bueno, eso se debe a ciertas cosas. Eh, Estas sustancias precisamente o estas emisiones se han considerado las más importantes, las relevantes para las calderas por su alta concentración en los gases y por los efectos nocivos que pueden tener en seres humanos, en instalaciones y en el medio ambiente. Entonces, la práctica a lo largo de años alrededor de las calderas, la investigación científica, este, la observación empírica también, criterios de ingeniería nos han llevado a la conclusión de esto. Respecto a estas emisiones, vamos a seguir un trabajo que va más o menos de esta forma. Vamos a analizar primero qué es la emisión, qué origina esta emisión y cómo podríamos controlarla. Y así para las cuatro emisiones que tenemos seleccionadas. Em, la temática propiamente de lo que es el sistema de tratamiento para emisiones, ese no lo vamos a tocar tan de lleno porque eso ya es un asunto que como para un propio webinar. Ese ya es un tema un poco aparte. Como les digo, uno hace un webinar, uno o dos webinars solamente con ese tema. Aquí lo que nosotros vamos a relacionar un poco más es calidad del combustible, condiciones operativas de la caldera y qué nos indica la emisión respecto a todo esto. Y en el primer caso que hemos estado analizando, de las emisiones que tenemos es el dióxido de azufre. Esta sustancia precisamente es un producto directamente de la combustión. El dióxido de azufre aparece al quemarse todo el azufre que pueda estar presente dentro de los combustibles. Uno tiene que entender lo siguiente. Combustibles que sean, por ejemplo, de un carácter sólido, por así decirlo, siempre se consideran los, entre comillas, los más sucios, son los que más impurezas contienen, como en el caso del carbón, seguido del combustible que tiende a presentar un poquito más de estas impurezas, como son los derivados del petróleo. Un combustible, digamos, como el gas natural o mezclas de GLP, tienden a ser más limpios que estos otros.
Entonces es más normal que uno pueda encontrar eh, concentraciones importantes de azufre en el carbón o en un derivado de petróleo. La importancia que tiene esta sustancia, que es el dióxido de azufre, es que en presencia de la humedad, en presencia del vapor de agua, eh, tiende a combinarse para formar ácido sulfúrico. Y esta sustancia, que se considera un ácido fuerte, es la que tiene capacidad de causar corrosión en las estructuras aledañas y en el personal encargado de operación de caldera o personal que pueda estar cerca. Entonces es muy normal que uno pueda ver, como estábamos diciendo, techos, chimeneas, barandillas, eh, canastas de seguridad, estructuras metálicas en general cercanas a donde está la caldera cuando se da esta situación con problemas de corrosión. Y uno puede decir básicamente, bueno, ¿dónde están las causas precisamente de que yo tenga dióxido de azufre en las emisiones de la caldera? Bueno, como hemos comentado, el combustible es la principal fuente de esta sustancia. Entonces, cuando yo tengo un combustible que tenga un 0.7% en masa de azufre en su contenido, es cuando yo voy a empezar a notar emisiones de SO2 muy importantes. Cuando yo tengo también sustancias como el vanadio en el combustible, tengo la situación de que el vanadio me funciona como una sustancia que favorece las condiciones para que el agua y el dióxido de azufre formen ácido sulfúrico. Un combustible que esté más libre de vanadio no me va a favorecer tanto la aparición del ácido sulfúrico, que eso es algo importante, digamos. Aquí ya vamos viendo la importancia de que el combustible que yo utilizo para la caldera debe ser muestreado, inclusive para poder seleccionar fuentes de combustible o proveedores que den una opción más limpia. Pero en el caso de no tenerlo, me tiene que implicar este conocimiento también para poder trabajar yo en cómo controlar posteriormente la emisión de dióxido de azufre y del ácido sulfúrico. Eh, bueno, y entre las causas que podemos seguir viendo acá nosotros para contar con altas emisiones, digamos, de ácido sulfúrico, de dióxido de azufre en el humo de la caldera, está precisamente la alta humedad ambiental. Como ya hemos dicho, este tipo de humedad, la humedad en presencia del dióxido de azufre, tiende a formar el ácido sulfúrico. Pero no solamente la humedad, digamos, en el ambiente o la humedad del aire que ingresó en la caldera, sino que a veces por ciertas condiciones de, mm, por así decirlo, filtraciones en los tanques de almacenamiento, digamos, de los combustibles líquidos, ¿verdad? Eh, la ausencia de trampas para el agua, etcétera, o inclusive de cuando se tienen combustibles sólidos y estos no son almacenados bien, sino que se exponen a condiciones de humedad, digamos, de intemperie, lluvia, goteras, etcétera. Esa humedad, esa agua que se mezcla ya sea con el búnker, con el carbón, al ingresar en los sistemas de la caldera, aportan la humedad necesaria para que aparezca el ácido sulfúrico. Entonces, tanto el almacenamiento del combustible como la presencia de buenas trampas, buenos decantadores, ¿verdad? O filtros que también pueden utilizarse, me pueden ayudar a disminuir esos problemas previamente en la caldera. Otra situación que se nos presenta mucho y que ya es propia de la operación de la caldera. Normalmente mucha gente descuida el aspecto de la temperatura de rocío de la caldera. Cuando esa temperatura del rocío, dependiendo un poquito, digamos, de la concentración que yo pueda tener de dióxido de azufre en la emisión, ¿verdad? Porque eso también influye. Eh, si yo ando normalmente por los menos de los 200 Celsius, todo el ácido sulfúrico empieza a depositarse. O también cuando yo tengo situaciones como el sobredimensionamiento, perdón, de equipos como el economizador.
Todas esas situaciones me favorecen a que haya una depositación de ácido sulfúrico. Entonces yo empiezo a notar de inmediato en la chimenea eh, toda la corrosión que empieza a aparecer. Digamos, yo puedo tomar esas condiciones de selección para cuidar la emisión que yo pueda tener de dióxido de azufre. Ya posteriormente en el sistema yo tendría que tener precisamente un tren de lavado para la emisión, ya sea tipo scrubber, tipo lavadores, algún sistema que también tenga neutralización química para poder trabajarlo. Uno puede considerar ciertas cosas para el control de la emisión del dióxido de azufre en la caldera. Y uno puede considerar, bueno, la forma más económica es gestionar la calidad del combustible. La otra manera ya sería instalar un sistema de tratamiento para la emisión al final de la chimenea, lo cual ya me implicaría tener un scrubber o sistemas de lavado o algún sistema con neutralización química, pero como dije, ya ese es un tema un poquito más amplio para poder hacer un solo webinar. Y las otras condiciones que podemos decir que ya se han mencionado, que es controlar, por ejemplo, temperatura de rocío y precisamente evitar los sobredimensionamientos de ciertos equipos como los economizadores. En el caso de los óxidos de nitrógeno, este tipo de emisión no corresponde específicamente a una clase de óxidos, sino que es una familia de óxidos. Esto se debe pues, a que el aire, digamos, que ingresa en la caldera al contener oxígeno, este oxígeno, una parte se consume en la combustión, pero la parte que no se consume en la combustión interacciona con el nitrógeno del aire que también ingresó y con el nitrógeno que está disuelto químicamente en el combustible. Y producto de eso aparecen toda esta familia de óxidos. El detalle es que esta familia de óxidos, en presencia de la humedad, tiende a formar ácido nítrico, que es otro de los ácidos fuertes químicamente y que sí puede, al igual que el ácido sulfúrico, contribuir con problemas de corrosión, similares a los que ya hemos mencionado. Bueno, uno puede considerar aquí, pues, dónde están las causas para que aparezcan los óxidos de nitrógeno en la emisión de una caldera. Eso básicamente ocurre por lo siguiente. Cuando uno está elaborando y tiene un combustible que tiene más del 3% en masa de lo que es nitrógeno, es muy normal que empiecen a aparecer altas concentraciones de esa emisión en los humos de la caldera. También se presenta cuando uno tiene dos condiciones muy interesantes que son netamente operativas. El exceso de aire en la alimentación y temperaturas de llama muy altas. Estas dos, bueno, sabemos por experiencia, digamos que el exceso de aire es simplemente regular la alimentación. En el caso de la temperatura de llama, uno podría pensar que también tiene una alimentación, pero en este caso de combustible un poquito alta, para regular un poco, digamos, lo que corresponde a la temperatura. Y también hay otras dos condiciones que ya son propiamente de la configuración, de la geometría, la forma de la caldera y de el hogar de la caldera, ¿verdad? Que es la permanencia de los gases dentro de la misma y las características del quemador y las dimensiones. Eso tal vez se puede ver más claro con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en calderas pirotubulares de gran tamaño, hablamos de unos 600 bhp, por ejemplo. Eh, Estas calderas, si yo las comparo con una caldera más pequeña, generan muchísimo menos NOx. Esto se debe a que la caldera, digamos, grande, la de 600 bhp, tiene más facilidad para desarrollar una buena llama y para desarrollar, digamos, una combustión más completa de lo que es eh, combustible, etcétera. Las calderas más pequeñitas, las calderas, por ejemplo,
que no pueden tener esa condición, digamos una caldera pirotubular más chica. Eh, Uno cuando ve los registros de ellas empieza a notar ese detalle, que mientras más pequeña la cámara de combustión, es más común que tenga más alto el NOx en las emisiones, pero eso ya es algo que es propio de la configuración de la caldera. O sea, ya es una cuestión que tiene que ver propiamente con cómo afecta el espacio reducido a las reacciones químicas que generan el NOx. Eso no hay mucho que hacerle. Mira, para controlar un poco la emisión de los NOx en la caldera, uno básicamente puede recurrir a tres cosas. La primera, un control sobre el combustible, sobre la calidad del combustible, seleccionando precisamente un combustible que tenga una baja concentración de nitrógeno disuelto. Y también trabajando sobre el funcionamiento propiamente de la caldera. Digamos, propiamente lo que es la combustión, trabajando sobre la llama es donde se puede reducir un poco, digamos, la emisión del NOx. Trabajando con una buena relación de combustible-aire, según se necesite para la caldera, y tratando de que la configuración de la llama, la forma de la llama, sea una llama esbelta y con una forma adecuada para lograr aproximadamente unos 2/3, un poquito más, un poquito menos, de lo que sea la longitud de la cámara de combustión. Esto, digamos, también uno lo puede notar cuando uno esté monitoreando, por ejemplo, la calidad de la emisión. Cuando yo tengo calidades de emisión que me dicen que hay, por ejemplo, NOx muy alto, puedo inferir que hay aire en exceso, un poco pasado, ¿verdad? O que se está trabajando con una temperatura de llama muy alta, entonces podría inferir tal vez que haya un poquito de sobrealimentación del combustible. Perdón. Para favorecer la reducción del NOx uno también puede considerar unas técnicas, pero que tienen que ver un poquito con el abatimiento, la caída de la temperatura de llama, pero esas técnicas también tienen un defecto que es que entorpecen un poquito la eficiencia de la combustión, lo cual no es un objetivo directamente, pero sí es importante conocerlas. Algunas de ellas que uno sí puede conocer y saber que es trabajar con bajo aire de exceso, recircular una fracción de los gases de chimenea o incluso inyectar vapor de agua eh, en la cámara de combustión. Pero esas técnicas, como les comento, son técnicas que se han utilizado en el pasado, que uno también ha visto, que se han probado, pero tienen ese efecto secundario sobre la calidad de la combustión que la disminuyen. En la actualidad uno puede encontrar en el mercado opciones como los quemadores de baja generación de NOx, que ya son tipos de quemadores que comercialmente se pueden obtener y que dan muy buenos resultados realmente. Solamente se tiene que seguir, digamos, la recomendación propiamente de fabricante. La tercera emisión que nos viene a interesar ahora es precisamente la del óxido de carbono. El óxido o monóxido de carbono es un indicador muy importante, ya que nos indica que la combustión que está ocurriendo dentro de nuestra caldera está siendo incompleta y se está quedando una buena fracción del combustible sin quemar dentro de nuestro proceso. Y esto es precisamente contraproducente porque se busca el mayor provecho de combustible con el menor daño al medio ambiente. Y junto a esto, la mayor eficiencia energética de la caldera. Entonces, ese es el indicador que nos da el CO en la emisión. El principal efecto que esto puede tener, además de lo energético y la eficiencia de la combustión que ya hemos citado, es que el monóxido de carbono es una sustancia que por sus características se considera asfixiante. Esta sustancia, al ingresar en el cuerpo humano, entorpece precisamente la transferencia de oxígeno en la sangre. Y esa transferencia de oxígeno en la sangre, al verse entorpecida, al verse disminuida,
precisamente hace que las personas disminuyan su capacidad motora, su capacidad intelectual, este, y que progresivamente, si la concentración es muy alta y las personas no reciben suficiente ventilación, pueden morir por el efecto de asfixia. Nosotros entonces eh, podemos ver qué causa en nuestra caldera precisamente la presencia de una alta concentración de óxido de carbono, pues eso ocurre cuando tenemos tiempos de residencia muy cortos dentro de la cámara de combustión. ¿Eso qué significa? Pues que alimentamos una cantidad de combustible y de aire un poco en exceso que la caldera no tiene suficiente tiempo para quemar. Pasa demasiado rápido por la cámara de combustión. También cuando se presenta un bajo exceso de aire. Esto se relaciona un poquito con el abatimiento de temperatura que habíamos hablado hace un momento. Ese bajo exceso de aire no me asegura que yo esté aprovechando plenamente mi combustible, por lo tanto yo tengo una pérdida económica ahí en combustible que no he podido quemar. También cuando yo tengo una mezcla deficiente en la relación de aire y combustible. O sea, a veces dosifico demasiado combustible para la cantidad de aire que tengo o muy poco combustible, como se quiera ver. Y también una cosa que yo tengo que cuidar, que es la alimentación de aire combustible lejos de lo que es adecuado para el funcionamiento de la caldera. El control de esta emisión se puede realizar de una forma similar a la del NOx y es básicamente trabajando sobre los aspectos de la llama, de la combustión que hemos citado ya. Para esto siempre se necesita, y volvemos a decirlo, que la llama tenga una forma lo más esbelta y con una dimensión adecuada para la longitud del hogar de combustión, y que también esto se acompañe con una buena relación de mezcla de aire-combustible y un monitoreo adecuado que nos indique en cuanto aparezcan niveles de CO muy altos, cuando podamos controlarlo. Y la principal evidencia de la operación deficiente es precisamente cuando aparece hollín, precisamente, o también cuando hay humo en un tono muy oscuro en los gases de la caldera. Eh, es una relación empírica que nos puede ayudar bastante para saber cuándo estamos presentando este problema de combustión incompleta. La cuarta de las emisiones que nos viene a interesar es el de las partículas suspendidas. Pero este tipo de emisión es interesante porque esta viene de la interacción de otros contaminantes, de varios contaminantes precisamente, que puedan estar presentes dentro del combustible como producto también de la combustión de la caldera, y las demás emisiones como los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. El detalle es que este tipo de partícula suspendida en el humo de la caldera, al atrapar todos los contaminantes y ser el producto de la interacción de varias de estas emisiones, reúne características que son corrosivas. Al acumularse inclusive dentro de la misma caldera y al limpiarse la misma caldera, ese tipo de partícula, ese tipo de contaminante, tiene que ser luego neutralizado. Inclusive la superficie de la caldera donde estuvo el contaminante debe ser limpiada y luego neutralizada, porque esta sustancia, ese tipo de partícula suspendida, tiende a tener un carácter ácido, que en presencia de la humedad, como ya hemos dicho, favorece la aparición de ácidos como el ácido sulfúrico o el ácido nítrico. Las principales razones por las cuales aparecen las partículas suspendidas en las emisiones de una caldera se debe a una combinación de situaciones que ya hemos dicho y que vale recordar junto a otras condiciones que ya son propias precisamente de la aparición de este tipo de emisión. Por ejemplo, cuando se tiene un combustible o se tiene una alta concentración de azufre o asfaltinas en el combustible precisamente, residuos de carbón
y cenizas propiamente, o lo que podríamos llamar también lastres, sustancias inertes ya sea en el carbón, en los búnkeres, etcétera, se favorece mucho la aparición de partículas suspendidas. También, como hemos citado, la combustión de combustibles de carácter más sólido, carbón, leña, biomasa, y especialmente si tienen un alto contenido, digamos, de cenizas, de lastres. Y también el problema, digamos, de los combustibles que tienden a ser muy viscosos, con alto contenido de ceniza y azufre, el problema es que ahí ese tipo de combustible favorece la aparición de la partícula suspendida. A eso también uno tiene que ver las condiciones en las cuales se está favoreciendo la operación de la caldera. Si el combustible ingresa con una baja temperatura, una molienda deficiente, la atomización precisamente del combustible líquido es mala, o si la relación de aire presente en la alimentación respecto al combustible es muy baja, también esto nos va a favorecer mucho la presencia de partículas suspendidas. El control de esta emisión, como se puede mencionar, se puede realizar controlando tanto la calidad del combustible que ingresa en la caldera como las condiciones de alimentación del combustible, alimentación del aire y propiamente de la llama. Ya esto es algo que hemos citado un poco a lo largo del webinar, entonces no vamos a detenernos a repetir lo mismo. Las principales conclusiones que uno puede obtener de esto es que eh, se puede apreciar que las emisiones de caldera están directamente relacionadas con las condiciones de operación y la calidad del combustible que se utiliza. Por eso es que monitorear la calidad del combustible que entra, este, favorecer la buena atomización, digamos, del combustible, eh, un combustible, digamos, que sea muy viscoso, que ingrese a la temperatura adecuada según se recomiende para el tipo de caldera, tipo de quemador, proveedor, etcétera, favorecerá las condiciones de eficiencia de la misma. También que las variables operativas mal controladas como la temperatura en la cámara de combustión, la proporción aire-combustible de alimentación o la cantidad de aire en exceso pueden inferir en las emisiones presentes en los gases de chimenea. Por lo tanto, son condiciones que uno tiene que estar controlando eh, diariamente o periódicamente para evitar estas situaciones y lograr una buena eficiencia en la combustión de la caldera. También se puede apreciar que la presencia de emisiones se puede interpretar como efectos negativos directos sobre el rendimiento de la caldera y el deterioro de las instalaciones. Por eso es que ese tipo de indicadores a mí no solamente me ayuda a diagnosticar qué también trabaja mi caldera, qué también está el combustible, o sino también a cuáles riesgos se está enfrentando mis instalaciones y mi personal. Bueno, por ejemplo, también se puede ver aquí que la presencia de óxidos de nitrógeno se puede interpretar como posibles pérdidas de calor por el exceso de aire, o del óxido de carbono en combustible sin quemar, mostrando una utilidad práctica del monitoreo y el control de las emisiones. Y también podemos apreciar entre las conclusiones que logramos que la gestión de las calderas es una labor que abarca desde el combustible, la operación y el control de emisiones, y que se relacionan las variables de cada uno de estos aspectos para realizar posibles diagnósticos operativos sobre la caldera. Bueno, para cerrar me gustaría citar una frase del empresario Phil Crosby, tomada de su libro Reflexiones sobre calidad, la cual dice lo siguiente: es mucho menos caro prevenir errores que retrabajar, desperdiciar o dar servicio de reparación. Y eso tal vez sería algo que para todos nos debería hacer reflexionar sobre la importancia del trabajo previo, de la gestión previa en los procesos que realizamos, y también de la importancia que tiene la capacitación de nuestro personal para un buen desempeño, en este caso en la eficiencia de una caldera, en la producción de vapor, en la seguridad, en el cumplimiento de
requisitos ambientales, de control ambiental en las emisiones, etcétera. Y finalmente, de mi parte lo que queda es agradecer mucho por la atención recibida. Vuelvo a decir, agradezco mucho al ingeniero Carlos Lazarte por el espacio que me ha brindado, por la oportunidad de poder participar como conferencista en este webinar, y también a la empresa SEACA y a la revista Calderas, guía del usuario en la industria y el comercio. Muchas gracias a todos.